Bueno, bienvenidos, estamos en el último módulo, ¿no es cierto? Que es el módulo del endocrino, ya no queda absolutamente nada, este es el módulo más entretenido que hay. Espero que hayan podido sacar el máximo provecho igual con los módulos anteriores. Yo, bueno, aparte de las clases que les voy a hacer, obviamente igual les quiero hacer algunas preguntas de coordinación con respecto a si anduvieron bien los módulos anteriores, con el tema de los horarios, el tema de las clases, ningún problema. Ya, las pruebas, como yo sé que, bueno, las notas ahí están, pero si las pruebas han sido muy difíciles, muy complejas, es que hay notas de todo, entonces igual no están tan difíciles porque igual hay notas altas. Bien. Yo les comentaba a su compañera de que trajeran algo como para poder trabajar. Yo trabajo bajo una plataforma que se llama Nearpod, ¿vale? La Nearpod, esta no porque esta es Mentimeter, esto es solamente para la parte de la introducción de la asignatura, pero nosotros vamos a tener una página que se llama Nearpod en la cual va a cargar la presentación y yo voy a ser el que la va a ir manejando a medida que vayamos pasando la clase. Ok, ahí ya cuando la vayamos viendo la van a ir descubriendo. A mí me gusta bastante porque interactúa mucho, porque yo voy a presentar y va a llegar una parte en la cual les van a hacer preguntas por lo que vimos anteriormente. Con eso reforzamos si los términos quedaron claros, ¿vale? Y si no, los volvemos a repasar, no hay ningún problema. La parte de endocrinología, a mí lo que me interesa, o mi objetivo por lo menos, bueno, van a estar declarados en cada una de las clases. Ya, si bien se mandó el temario de examen para las preguntas de pruebas, en los objetivos de la clase, es lo que yo necesito que terminen aprendiendo o entendiendo. No me gusta mucho la memoria, lamentablemente aquí hay que memorizar algunas cosas, pero sobre todo hay que tener lógica, ¿vale? Porque un efecto va a llevar al otro, etcétera, etcétera, y ahí vamos a tener que más o menos entender cómo funciona. A medida que tengan dudas, o si van teniendo dudas, me paran y me hacen la pregunta y la vamos a intentar resolver, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, la prueba la tenemos nosotros aquí el 5 de diciembre, ¿vale? Quería ver si es que la podemos cambiar al 4, si es que se puede. Si no se puede, el 5 yo no la voy a poder tomar porque la va a tomar la Alejandra. Yo el 5 voy a tener que estar en Valparaíso, por eso. Netamente si se les acomoda o no, pero eso lo vamos viendo durante los meses. Todavía estamos ya estamos a mitad de noviembre todavía, o sea, ya se nos viene el año, así que bueno, eso es lo que quería comentarles y bueno, vamos a partir. Entonces no sé si ya hay gente que está metida, ¿no es cierto? En el código QR es simplemente lo que es un poco muy introductorio, ¿no es cierto? Para tener una idea un poco clara de qué es lo que tienen en mente, ¿no es cierto? Qué es lo que se espera de la clase, qué es lo que podría ocurrir, de lo que esperan, ¿no es cierto?, aprender, o la idea que tienen es que vayan escribiendo, por favor, qué términos creen ustedes que se relacionan con la palabra endocrino, ya sea como fisiología o sistemas endocrinos o etcétera, lo que vayan viendo. Vayan contestando ahí, por favor. Super, ahí a medida que van contestando van apareciendo los términos que van apareciendo, ¿no es cierto? Bien, aquí ya, bueno, por lo visto el que más se repite es hormonas, ¿no es cierto? O sea, ya tenemos la primera base del sistema endocrino y eso ya me gusta mucho, que es hormona. Bien, ese es el término, ¿no es cierto?, de todas las moléculas que nosotros vamos a comenzar a hablar, van a ser a través de las hormonas. Ya vamos a ver y vamos a definirlo bien, vamos a caracterizarlas bien y después vamos a ver las funciones de la mayoría de ellas. No las vamos a ver todas porque, lo que vamos a ver nosotros en clase aquí va a ser el sistema endocrino en su forma canónica, ¿vale? Eso quiere decir los grandes sistemas hormonales que hay en el organismo, pero teniendo en consideración que también existen otros tipos y que a medida de que se ha ido avanzando con todo lo que es la ciencia e investigación, ¿no es cierto?, se van descubriendo que otros tejidos también pueden producir algunas hormonas, pueden producir alguna comunicación entre los tejidos, etc., ¿vale? Ya, súper.
Me gusta mucho que resalte el término hormona. Ahí está el calcio, está la hipófisis, el hipotálamo, la regulación entretenida, la regulación celular, que es súper importante. Yo creo que aquí célula blanco, esto es muy bien, regulación con acento y sin acento. Vamos a ir a resaltar una hipófisis. También porque le falta el acento, pero no se preocupen que ya vamos a aprender ya tanto cómo se hable y cómo se escribe. Muy bien, chicos, me parece muy bien entonces referido a eso y con las hormonas. ¿Qué término ustedes relacionan con hormonas? O sea, para ustedes, si le dicen hormona, ¿nombran alguna o dicen algún mecanismo o dicen endocrino o dicen qué es lo que se le viene a la mente cuando le dicen hormona? Molécula química, vasopresina, mensaje, receptores vasolaterales. Ya te llamo específico. FSH, organodiana, genial. Aquí ya como que se van, ¿no es cierto?, distribuyendo un poquito más los términos. Claro, se va ampliando, efectivamente, porque no solamente la hormona, o sea, las hormonas van a ser nuestro punto central, pero nosotros igual vamos a definir varias cosas. Y lo bueno es que están saliendo las palabras que vamos a definir un poco, ¿vale? Porque va a ser, por ejemplo, lo que es un mensaje, un organodiano, una célula blanco, ¿no es cierto?, dónde se producen los sensores, etc. Entonces vamos a tener que tener en consideración todos esos términos, ¿no es cierto?, cuando vayamos a hablar. La primera clase, la del día de hoy, es la introducción al sistema endocrino. Entonces hoy vamos a hablar muy general de todo, pero vamos a definir todas las partes, ¿ya? Entonces es súper importante que tengamos claros esta definición de las partes, porque el día de mañana o la otra semana vamos a empezar a hablar de sistemas particulares y ya vamos a hablar de cada uno de los actores. No vamos a hablar de quién la secreta, vamos a decir las glándulas, vamos a decir lo que es el tejido diana, cuál hormona es, etc. Y hay que más o menos tenerla en consideración, o sea, tenerla muy claro qué es lo que es, ¿ya? Calcitonina sale pero a full. ¿Por qué calcitonina? ¿Alguien que haya puesto calcitonina? ¿Por qué? Bueno, varios con las conclusiones. ¿Por qué? La insulina es muy importante. Ya ahí vamos a ver qué. Bien, y con el término glándula, ¿qué es lo que se relaciona? ¿Qué es lo que van a tener relacionado ustedes? O sea, ¿a qué término más o menos? Secreción, muy bien. Secretor, secreción, secretar, excretar, secretora, epitelio, muy bien. Vamos a ver estas definiciones súper bien, porque son las definiciones básicas que vamos a ver, ¿ya? Bien, genial. Ya. Spoiler, este es el término que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, que es la secreción. ¿Cuál sería el antónimo de secreción o una palabra que esté acoplada más o menos a relacionarse con secreción? ¿Cuál sería? ¿Antónimo? ¿Lo opuesto? Bueno, lo opuesto podría ser que lo opuesto, no sé si lo opuesto. No sé si es lo opuesto, pero la otra absorción ya. ¿Qué significa secreción? ¿Qué significa secretar? El verbo secretar. O sea, que va a ser liberado. Vaciar que va a ser liberado, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Pues ahora vamos a aprender este término y la diferencia. ¿Qué va a tener de diferencia con esta palabra, con excretar? Entre secretar y excretar. ¿Cuál es la diferencia? ¿No lo sabes? ¿Cómo qué cosa, por favor? Entre secretar y excretar. ¿No? Ya, muy bien, porque eso va a ser la clase ahora. Vamos a ver. Y bueno, les voy a preguntar al final de la clase a ver si sabe la diferencia y me lo tienen que decir. ¿Ok? Ya, súper. Es que si no era para cortar la clase, pero la vamos a alargar media hora. No. Muy bien, chicos. Bien, esta es la plataforma. Vamos a hacer un tiempo mientras para que se vayan conectando. Tienen que meterse a join.nearplan.com, ¿vale? El link está en el grupo. Y van poniendo
Vamos a dejar el código, lo voy a dejar escrito, pero igual siempre va a estar en la lección, ¿vale? Ya, les recomiendo que lleguen siempre a la hora y con mi clase por lo menos hasta que yo no diga que finalicemos se vayan, porque lo normal es que yo al principio hago un repaso de lo anterior y al final yo hago un resumen, ¿vale? Que es solamente al lado. Entonces ahí hay hartas cosas para que tomen de apunte porque es lo más primordial que ya debimos de ver en clase. Y si queda alguna duda sería bueno que se resolviera porque más que todo porque es lo que se pregunta en el programa, ¿vale? Ya. Vayan conectándose, chicos, por favor. Voy a ir. Yo aquí. Esta pantalla es la que les tiene que aparecer y aquí siempre va a estar el código. Aquí voy a colocar que no aparezcan los nombres de los estudiantes, pero aquí, por ejemplo, ya me van apareciendo los estudiantes, ¿vale? Les carga solamente esa pantalla, no les va a cargar otra, porque yo soy el que manda la pantalla. ¿Vale? Entonces, cuando yo apriete aquí es donde a ustedes les va a aparecer la siguiente clase. ¿Vale? Bien, el objetivo entonces de la primera clase, que va a ser la introducción del sistema endocrino, va a ser la definición del sistema endocrino, cómo se va a componer esta y la función general en la que tiene. Vamos a tratar de entender en términos generales las funciones de las hormonas, que ya vimos que era uno de los términos que ustedes ya identificaban claramente, ¿no es cierto?, por sistema endocrino. Vamos a clasificar estas hormonas según su composición, estructura, lugar de acción y la activación. Caracterizar las hormonas esteroidales, que son un grupo, ¿no es cierto?, hormonas que son bastante particulares, porque el día de mañana, cuando empecemos a hablar de las glándulas, vamos a diferenciar cuál es esteroidal y cuál no, y vamos a tratar de entender de que por lógica cuál serían las esteroidales. Y conocer el control general del sistema endocrino, que esto que yo creo que esta terminología ustedes la saben, lo que es feedback negativo, positivo, o retroalimentación positiva, retroalimentación negativa, etc. ¿Vale? Ya, genial. Entonces, primero es tener en consideración que el sistema endocrino no es un sistema que se maneja solo, es un sistema múltiple, ¿no es cierto?, y que se va uniendo y que a la larga lo que hace, ¿no es cierto?, no solamente une a todos los otros sistemas, sino que va en compás con los siguientes sistemas. Ustedes ya han visto digestivo y este digestivo también se relaciona con el endocrino. ¿Se recuerdan o alguna idea de cómo el digestivo puede estar relacionado con el endocrino? En el paso de cuando está trabajando, por ejemplo, cuando necesita la comida se activa, se va liberando diferentes hormonas que van regulando el proceso de la. Ya, mira, por ejemplo, ahí en el digestivo, claro, el sistema, los enterocitos empiezan a secretar hormonas, etcétera, súper bien. Nosotros no lo vamos a ver tan específico porque nosotros vamos a ver los sistemas más grandes o canónicos. Y por ejemplo, una relación entre el digestivo y el sistema endocrino va a ser, por ejemplo, la secreción de insulina a través del páncreas. ¿Ya? Muy bien. Entonces así vamos a tener relación, ¿no es cierto?, con renal, en lo que refiere al control del calcio, fósforo y el magnesio, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, vamos a ir viendo de que el sistema endocrino se va a ir entrelazando entre medio de todos los sistemas. O sea, no pensemos de que si hay una falla en el sistema endocrino, solamente falla el sistema endocrino, sino que vamos a ver alteraciones en las demás. Bien, aquí les va a aparecer una pantalla. Si le dan clic va a ir hacia una página web. Lo que quiero ver es que sí que me está funcionando desde acá, que lo voy a probar ahora, para cargar. Es un video muy corto en el cual explica el sistema endocrino y quiero ver si es que carga el video. Súper. Ya, no sé si le está cargando a ustedes en su plataforma. Cuando yo esta clase ustedes la van a tener de la misma forma en cual la estamos pasando ahora. Yo después de la clase libero un link y ustedes pueden consultar la clase cuando ustedes quieran junto con los ejercicios que hay.
como esta página va a tirar ese video, ahí cuando ustedes estén en sus casas y puedan verlo, pueden volver a revisar el video, ¿vale? Ahora lo vamos a revisar solamente aquí, si es que tenemos audio. El sistema endocrino consiste de células, tejidos, glándulas y órganos que producen, secretan y regulan hormonas, que son señales químicas que se comunican entre células cercanas y sitios más distantes en el cuerpo. Se pueden secretar diferentes hormonas en el líquido extracelular y moverse por el sistema circulatorio hacia muchos tipos de células, pero solo afectan ciertos objetivos, tales como células con receptores especializados para una hormona en particular. De esta forma, el sistema endocrino mantiene varios procesos biológicos que incluyen la homeostasis, el metabolismo, así como la reproducción y el desarrollo. Son videos bien cortos. No sé si conocen la plataforma Yo. ¿No? ¿La Yo? ¿No? Ya, tienen acceso ustedes a través de la universidad. Son videos que son bastante como cómodos en poder verlos, y se pueden meter ahí, buscan un tema particular y les va a explicar un video que ya ha sido probado por profesores, etc. O sea, no son... Porque en YouTube uno de repente puede tener una duda. Ya, aquí no. Aquí la idea es que se pueden fiar de ellos, ¿vale? Bien, mientras tanto, necesito que contesten estas preguntas. Son 5. Tienen unos minutitos para poder contestarlas y después vamos a ir compartiendo las respuestas y vamos viendo si llegamos a la acuerdo. ¿Perdón? No, yo les voy a sacar el nombre. No, o sea, yo no identifico si la respuesta es tan buena o mala, o los estudiantes que están, no se preocupen de eso, ¿vale? Pero sí me interesa que participen ahora en clase, o sea, que las respondan y que coloquen. Vamos a ir compartiendo alguna respuesta en particular y vamos a ir viendo. Voy a sacar el código porque el código está arriba. Entonces, primera diferencia entre el sistema endocrino y el exocrino. Nombró una hormona de lenta acción y de rápida acción. Cómo regulaba el sistema endocrino. ¿Qué significa hemostasis y qué es una glándula mixta? Y si pueden nombrar. Esto lo vamos a revisar en la forma de ahora, así que no es necesario, es la idea que tienen para empezar a...
Ya, bien, súper, 47%. ¿Estás listo? Bien, bien, bien. Ya, vayan enviando sus respuestas, por favor. Y vamos a elegir una respuesta al azar. Entonces, las preguntas que son: una, diferencia entre el sistema endocrino y el exocrino. Nombra una hormona de lenta acción y otra de rápida acción. ¿Cómo es regulado el sistema endocrino? ¿Qué significa homeostasis? ¿Qué es una glándula mixta? Y nombre, ¿vale? Entonces vamos a elegir al azar aquí y vamos a ver. No sé si se ve. Se ven sus respuestas, ¿no? Vale. Acá está una de las respuestas y dice: el sistema endocrino secreta sustancia al interior del cuerpo, a la sangre, mientras que el exocrino secreta hacia afuera o hacia las cavidades como las glándulas salivales. ¿Les va bien esa definición? ¿Es algo como lo que pensaban? ¿Alguien difiere? ¿Alguien puede completar algo más? ¿No? Ya. Básicamente, sí. El sistema endocrino lo que va a hacer es secretar sustancias hacia el torrente sanguíneo. ¿Vale? En cambio, el sistema exocrino va a excretar, ¿no es cierto?, hacia el exterior del cuerpo. Acá hay un ejemplo que es de las cavidades de las glándulas salivales. ¿Quién puede dar otro ejemplo de excreción? Aquí. ¿El ácido gástrico? Ácido gástrico, muy bien, ya. Se excreta, ¿no es cierto?, hacia el interior del lumen del estómago. ¿Vale? No va dentro del organismo. Muy bien. ¿Cuál otro? La mayoría del sistema digestivo es excretor. ¿Cuál otro sería? ¿Perdón? La mucosidad.
Ya la mucosidad sí, se podría hacer que se excreta, pero la mucosidad es como mucolípidos que salen para hacer arrastre, etc. Ya podría ser que ese sea un sistema excretor. ¿Qué otro? El páncreas exocrino, ¿dónde qué excreta? Sí, sí. Ah, se dio una camilla. No, no suena. Ah, ya, perfecto. No te preocupes, gracias. Ya que mal aquí, ¿no? Ya. Ya, el páncreas exocrino, ¿qué excreta? Insulina y bilirrubina, ¿o no? No. Secreción pancreática. Ya, pero Sería eso excreción. es como ambiguo, secreción Sí. pancreática, ¿o no? Sería excreción pancreática. ¿Qué es lo que excreta el páncreas exocrino? No. Ya, pero lo vamos a ver. Enzimas digestivas, como la lipasa, las pepsinas, degradan lípidos, degradan proteínas, mayoritariamente lípidos, ¿vale? Pero súper. Entonces el páncreas exocrino lo que va a hacer es excretar hacia afuera, ¿no es cierto?, la que es la lipasa o las actividades que son de digestión, ya hacia el digestivo. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Acción lenta o acción rápida? ¿Cuál para ustedes es una acción lenta y cuál es una acción rápida? Acá dice acción lenta, hormona del crecimiento, acción rápida, insulina. ¿Qué les va? ¿Les va bien? ¿Creen que es esa o no? Ya, miren aquí. Rápida dice oxitocina y lenta hormona del crecimiento. ¿Está bien? ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es decir un poco que el sistema endocrino poseemos dos tipos de respuestas. Las respuestas que podrían ser inmediatas como las respuestas que podrían ser llevadas o tardías en el tiempo. Un ejemplo clásico y que estaban en respuesta, la insulina. ¿Qué es lo que hace la insulina? Disminuye la glucosa en sangre, ¿vale? Y lo hace de manera casi inmediata. Y una de estas, que lo repitieron varias, la hormona del crecimiento, ¿no es cierto? La hormona del crecimiento lo que va a hacer es el crecimiento, el alargamiento de la mayoría de los órganos, ¿no es cierto? Pero esto se produce de manera paulatina, no es que crezca de un rato para otro. Si lo hacen, ya estamos frente a una patología, ¿ok? Pero es de crecimiento lento. Muy bien. Después dice la 3. Perdón. La 3 aquí. Esta ya la vimos. Uno más abajo. Principalmente por regulación negativa, además participa el sistema nervioso central, ritmos circadianos y estímulos externos en su regulación. ¿Qué les parece esa respuesta? Está bueno. ¿Cómo? Tiene una regulación, sí, tiene una regulación y se regula muy bien. Aquí la parte más importante de la regulación, del sistema endocrino es el estímulo externo. ¿Vale? El estímulo externo es lo que nos va a decir qué es lo que tiene que hacer el organismo para responder ante esto. Y me refiero a estímulo externo, por ejemplo, el ayuno o postprandial. ¿Ya? Mayor luminosidad o menor, día-noche. Son todos estímulos externos que se van a traducir, ¿no es cierto?, en el organismo. Entonces finalmente finalmente el sistema endocrino se regula por estímulos externos, ¿ya? Está mediado por ritmos circadianos, que es el estímulo externo del día y la noche, sí. Por sistema nervioso central, correcto, también. Pero también esto va a estar dado por el estímulo externo. ¿Se entiende? ¿Sí? Y obviamente dice por regulación negativa principalmente, ya está bien.
Hay también regulaciones positivas que ya la vamos a ver, pero sí, y es bueno que ya tengan entonces asociado lo que es regulación negativa o feedback negativo, ¿no es cierto? O lo vamos a ver ya ahí, la retroalimentación también que se le llama, ¿no es cierto? Negativa, que ya la vamos a ver cómo funciona y cómo no. Pero efectivo. ¿Les queda claro bien esto, la parte de la... ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora viene la pregunta número 4, que ¿qué es la hemostasia? La hemostasia... Bueno, es que aquí la hemostasia está súper bien definida. ¿Qué sería la hemostasia? Sería la capacidad entonces del cuerpo de mantener un equilibrio interno estable pese a cambios externos. ¿Qué es lo que dijimos? ¿Cómo se regula el sistema endocrino? Por estímulos externos. Entonces esta regulación, ¿no es cierto?, entre el interno y el medio externo se le llama hemostasia. ¿Sí? ¿Bien? Súper. Y finalmente dice, la última pregunta era, nombre una glándula mixta. ¿Sí? Y aquí aparece una que es que tiene una función endocrina y exocrina. ¿Ya? Secreción por conductos, muy bien. Y la función endocrina que es de hormonas hacia la sangre. Muy bien. ¿Qué ejemplo? El páncreas. Muy bien, el páncreas es uno de los ejemplos más clásicos, ¿no es cierto?, de la glándula mixta. ¿Ya? Bien, chicos, entonces acá ya hemos repasado lo que es endocrina, exocrina, lo que vamos a ver bien, lo que es una hormona durante la clase. Se secreta el endocrino hacia el sistema circulatorio, ¿no es cierto? Y ya vimos que el exocrino se va a secretar hacia el medio externo. Nos falta definir lo que serían los tejidos dianes que aparecieron en una de las definiciones. Ya vimos lo que es la regulación y cómo se regula la hemostasia, que va a ser el equilibrio entre el externo y el externo, y lo que es una glándula mixta. Ya a medida que vayan pasando, que vayan saliendo definiciones, yo las voy a ir anotando y vamos a tratar de que todas esas definiciones ya queden resueltas de que está al final de la clase. ¿Ok? Bien, seguimos entonces. Bien, entonces el sistema endocrino en sí va a ser un conjunto de órganos que van a comunicarse con otro conjunto de órganos, ¿no es cierto?, a través de las hormonas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir entonces? Este conjunto de órganos van a estar especializados en liberar estos mensajeros químicos que van a ser las hormonas para llegar a unos órganos dianas, y lo que van a permitir va a ser el aumento o la regulación del crecimiento o de la función de este órgano diana. ¿Ya? Este crecimiento hay que tenerlo en consideración de que puede ser de dos formas. ¿Cómo puede crecer un órgano? Por hipertrofia o hiperplasia. Entre estos dibujitos, ¿cuál de los dos sería hipertrofia y cuál sería hiperplasia? Hiperplasia es la de arriba y hipertrofia es la de abajo. Hipertrofia, correcto. Hipertrofia abajo, hiperplasia arriba, ¿no es cierto? La hiperplasia sería el aumento del número de células y la hipertrofia el aumento del tamaño. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya sabemos que hay un órgano, ¿no es cierto?, que secreta hormonas, que va hacia el órgano diana y a través de este mensajero químico permite tanto el crecimiento como la función. Bien, a este conjunto de órganos que van a secretar las hormonas se le llaman las glándulas. ¿Ok? Entonces ya tenemos la primera definición, que va a ser la glándula. La glándula es el tejido que secreta la hormona. ¿Ya? Entonces cada órgano que en su mayoría o en su función secreta hormonas la vamos a llamar glándula. Bien, va a secretar ¿qué es? La hormona, ¿no es cierto?, que va a ser un mensajero químico. Entonces ya estamos viendo de que la hormona en sí va a ser un sensor. O sea, va a sensar o va a indicar la función, ¿no es cierto?, hacia órganos dianos. La gracia que va a tener el órgano diano entonces es que va a tener que ser sensible a esta hormona para que pueda aumentar en el crecimiento o aumentar en la función. Perdón, no es solamente aumentar, sino que es regularla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al regularla lo que quiere decir, ¿no es cierto?, es que puede aumentar como pueda disminuir. Bien, fíjense que aquí hay términos donde vamos a definir lo que es endocrino y exocrino, y lo que quiero es que vayan uniendo con los términos que están al otro lado, ¿vale? Ahí vayan viendo ustedes cómo se podrían unir estos términos, ¿vale? Vayan contestando y los vamos a ir repasando ahora.
No sé si voy muy lento o voy bien, o vamos bien. ¿Sí? Tenemos hasta las 11:45 y el recreo hasta las 12 y se termina 1:30, ¿no? Ya. ¿Estamos? ¿Qué es esto? ¿Un gato? Un gato. Es un gato. Ya. Tampoco se pongan tan creativos. Ya, muy bien. Ya la mayoría ha respondido. Vamos a ver los colores. Espérenme. Volver, me parece mucho que creo que... bueno, ya está. Entonces, ya, vamos a revisar a ver si ustedes comparten más o menos lo que dice. Entonces, en el endocrino va a ir relacionado con secreción, ¿estamos bien? ¿Sí? Va a ir relacionado con hormonas, ¿sí? Sí. Va a ir con vascularización. Muy bien, y va a ir con compuestos químicos. Ya, aquí hay una cosa que no les había comentado anteriormente y es el tema de la vascularización. Y no voy a disculpar, pero es algo que per se tiene que ser. La glándula en sí tiene que ser vascularizada. ¿Por qué es necesario que esté vascularizada la glándula? Necesita alimento para no morir. ¿Cuál es la función de la glándula? Excretar cosas. No. El término, ocupa bien el término. Secretar. Secretar, correcto. Secretar hormonas. ¿Y a dónde las va a secretar? Al torrente sanguíneo. Por ende, tiene que estar muy vascularizada. ¿Ya? ¿Ya? Ya, genial. Bien, y también tiene compuestos químicos. ¿Hay alguien más que le falte algún término que le van a poner para el endocrino? ¿No? Bien, exocrino, enzimas, ¿sí? Muy bien. Mayoritariamente, ¿no es cierto? Exocrino, excreción, ¿sí? ¿No es cierto? Porque va hacia el órgano y va a través de conductos, muy bien. Y también puede relacionarse con compuestos químicos, en su mayoría son enzimas, eso sí, pero la mayoría también, pero igual pueden secretar alguna otra molécula, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Les queda claro un poquito la diferencia que hay entre el endocrino y el exocrino? Sí, entonces el endocrino es a través de la glándula vascularizada, el exocrino va hacia afuera, ¿no es cierto?, a través de conducto. Muy bien. Bien, aquí tenemos igual varias cosas que comentar también del sistema endocrino, porque a su vez, si bien tiene una respuesta que puede ser inmediata, como lo es por ejemplo la insulina, también se va a correlacionar con respuestas lentas y prolongadas. Es decir, cuando hay una alteración en el sistema endocrino, lo que nosotros vamos a ver clínicamente es algo que ya está ocurriendo en el tiempo y que está seteado en el tiempo hace bastante rato. ¿Ya? Por ejemplo, en las personas con diabetes, ¿saben lo que es la diabetes? ¿No? La diabetes se define como un estado de hiperglicemia, ¿no es cierto?, mantenido en el organismo, ¿ya? O sea, un aumento de la glucosa. Y claro, no vamos a ver a la persona que esté con un aumento de la glicemia hasta que nos presenta la primera sintomatología,
como son los canónicos, polidipsia, polifagia, poliuria, ¿no es cierto? O alguna alteración, por ejemplo, la visión, o ya va a presentar ya cuadros clínicos, pero para esta altura, en el sistema endocrino, por ejemplo, en las personas con diabetes tipo 1, que es cuando ya no tienen insulina, ¿no es cierto? Es alrededor del 90% de la célula beta ya no las tienen funcionando. ¿Ya? Entonces, claro, estos efectos los vemos más tarde. ¿Ya? Y pues, si lo relacionamos con un poquito con el sistema nervioso, siempre va a ser una respuesta más rápida o aguda, como es, ¿no es cierto?, la comunicación con adrenalina, etc. ¿Ya? Es simplemente. Sin embargo, obviamente igual van a estar en comunicación. Entonces, y aquí vuelvo a repetir lo que dijimos en la primera diapo. Entonces, para que el sistema endocrino funcione como tal, vamos a tener tiene que existir un órgano secretor que secrete una hormona que pueda ser transportada hacia el órgano diana. ¿Ya? Normalmente vamos a hablar en el órgano secretor vamos a hablar de vesículas y de la hormona que va a secretar. El transporte va a ser mayoritariamente, principalmente por sangre, ¿no es cierto? Y obviamente en el órgano diana, aquí hay una cosa muy importante. El órgano diana tiene que reconocer a este transportador, tiene que conocer a este mensajero. ¿Y cómo lo va a reconocer? Por los receptores. Correcto, por receptores. Entonces el órgano diana se caracteriza por tener receptores para las hormonas particulares. Por eso mismo no todas las hormonas hacen el efecto en todo el organismo, sino que lo van a hacer en sus órganos diana. Esto se le puede llamar tejido diana, órgano blanco, tejido blanco, target, etcétera, ¿vale? Pero para que vayan entendiendo. Entonces tenemos las glándulas, tenemos la hormona y tenemos el tejido blanco. ¿Sí? Tejido blanco me refiero a una mitad y el punto blanco. Sí, no hay que ser. Claro. No pasa así. Ya, muy bien. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno. Bien, entonces tenemos el mismo sistema que yo les había comentado anteriormente. Tenemos aquí entonces las células endocrinas que secretan hacia la circulación sanguínea las hormonas y finalmente van a llegar a sus órganos diana, ¿no es cierto?, que van a tener los receptores específicos para estas hormonas, ¿no es cierto?, y van a ejercer la función que va a cumplir la hormona, que ya sea, la regulación que va a cumplir esa hormona, que ya sea un aumento de la función o una disminución de esta. La gracia entonces que vamos a tener que si están en circulación sanguínea, las podemos medir en sangre. Entonces la mayoría de las hormonas que están acá las vamos a medir en sangre, en clínica vamos a conocer sus valores normales y vamos a ver si es que están aumentadas o si están disminuidas. ¿Ya? Bien. Ahora, las hormonas también se van a clasificar a través del tipo de acción que puedan tener, ¿vale? Y la acción de la hormona. Y según la acción hormonal, entonces vamos a tener las endocrinas que van a ir a la circulación sanguínea y van a tener su efecto en otro tejido. La gracia que tiene es que existe una glándula, existe un transporte y existe el tejido diana. Pero también hay otros tipos de regulaciones que son las autocrinas o las paracrinas. Las autocrinas son las que se regulan a sí mismos, ¿no es cierto?, las mismas células, y las paracrinas son las que van pero alrededor. ¿Ya? Muy bien. Bien, estas son las principales glándulas endocrinas que hay y nosotros nos vamos a bajar en el sistema endocrino que vamos a pasar en este módulo. Vamos a ver principalmente la glándula de la tiroides, la paratiroides, la glándula suprarrenal, el páncreas, el testículo y ovarios y la glándula de la hipófisis y el hipotálamo, ¿vale? Esas van a ser las que vamos a ver principalmente. Lamentablemente por tiempo y todo no vamos a poder ver ni el timo ni el presenta, pero eso, bueno, son sencillos, sino que vamos a verlo más que todas las que están como relacionadas con alguna alteración. ¿Van bien, chicos? ¿Sí? ¿O están bien? A ver si carga el video.
Las hormonas son moléculas de señalización que se transportan a través del torrente sanguíneo a varias partes del cuerpo. Actúan sobre las células y los órganos objetivo para regular numerosos procesos biológicos. Las hormonas se clasifican en 3 tipos principales, según sus estructuras químicas: esteroides, aminas y péptidos. Las hormonas esteroides se derivan del colesterol. Al igual que el colesterol, contienen 4 anillos de carbono, fundido con cadenas laterales diferentes. Las hormonas esteroides incluyen el estradiol, liberado por los ovarios, los órganos reproductores femeninos, y la testosterona, liberada por los testículos, los órganos reproductores masculinos. La segunda clase, las hormonas aminas, se sintetizan a partir de un solo aminoácido, ya sea tirosina o triptófano. La hormona epinefrina, derivada del aminoácido tirosina, desencadena la respuesta de pelear o escapar durante una situación estresante, como el ataque de un depredador. La hormona melatonina, derivada del triptófano, regula el reloj biológico interno. Los niveles de melatonina controlan el ciclo sueño-vigilia, con niveles bajos que estimulan la vigilia durante el día y niveles altos que causan somnolencia en la noche. Por último, las hormonas peptídicas consisten en una cadena de aminoácidos. El páncreas produce la hormona peptídica insulina. Después de una comida, se libera insulina por el aumento de la glucosa en sangre, que estimula a las células para que absorban el exceso de glucosa. Las hormonas esteroides son lipofílicas o solubles en lípidos y se difunden fácilmente a través de la membrana plasmática. Las hormonas aminas y péptidas son hidrófilas o insolubles en lípidos y no pueden atravesar la membrana plasmática de las células. Por lo tanto, estas hormonas se unen a los receptores superficiales expresados en sus células objetivo para provocar una respuesta. Ya. ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda con respecto al video? Bien, entonces ya vimos que se clasifican entonces las hormonas según su estructura y característica, aminoácidas, esteroidales y proteínas o polipéptidos. El tamaño entonces van a ser usualmente grandes, las esteroidales también, y las aminoácidas muy pequeñas. El origen, bueno, aquí es a través de proteínas, también que las aminoácidas, y las esteroidales, el origen que va a tener es del colesterol, ¿vale? Las características principales de donde provienen estas células, como son hidrosolubles, van a venir a través del retículo rugoso, ¿no es cierto?, el Golgi y vesículas, y a través de exocitosis van a ser segmentadas hacia el medio, ¿no es cierto? En cambio, con el liposoluble en el retículo endoplásmico liso, en donde las vacuolas se hacen difusión, ¿no es cierto?, para la secreción de esta hormona esteroidal. Y bueno, aquí en la aminosílica vamos a tener de ambas características, porque hay algunas que son hidrosolubles y otras que son liposolubles. La gracia que tiene, y aquí vamos a tener ojo, porque si son hidrosolubles o son liposolubles, bueno, uno indica que es soluble en agua y otro indica que es soluble en líquido, ¿no es cierto? ¿Cuáles creen ustedes que van a andar de manera más fácil, ¿no es cierto?, en el organismo humano, en el sistema circulatorio? Las proteicas. Las proteicas o las hidrosolubles, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la insulina, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver a la insulina libre yendo por la sangre, ¿no es cierto? Y las podemos medir. En cambio, las liposolubles, como son el estrógeno, testosterona, vamos a ver el cortisol, etcétera, son liposolubles. ¿Cómo creen que van a andar en el torrente sanguíneo? A través de transportadores. Correcto, a través de proteínas transportadoras, ¿vale? O proteínas carga. Entonces aquí, no solamente la parte clínica, vamos a medir el nivel de hormonas, también podemos medir las proteínas que se van uniendo a estas hormonas. ¿Ya? Muy bien. Punto clave, la albúmina se pega a todo, entonces normalmente igual pueden haber algunas albúminas pegadas a algunas hormonas y estas se liberan más rápido, tienen mejor acción, etc. ¿Vale? Algunas proteínas que sugieren las hormonas liposolubles no las sueltan y ahí disminuye su actividad, o hay otras que las pueden llevar hacia la célula. ¿Vale? Vamos a ver los ejemplos más claros en cada uno de los sistemas cuando lo veamos. Muy bien, y aquí, bueno, aquí vamos a tener de las dos, podemos ver, no sé, que va a estar con ninguna proteína carga o bien liberada en el organismo.
Y aquí hay también otra diferencia y una gracia muy grande que se dijo en el video al final, que las proteínas o polipéptidas, ¿no es cierto?, como no ingresan por membrana, van a tener receptores de membrana. Entonces, esa es la característica principal de un órgano blanco o un órgano diana, es que tenga el receptor para reconocer esta proteína. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir entonces con las liposolubles? ¿Qué creen ustedes? ¿Van a atravesar la membrana? Atraviesa la membrana, correcto. ¿Ya? Y aquí van a señalizar no a través de receptores de membrana, sino que a través de receptores citoplasmáticos y nucleares, principalmente receptores nucleares. La gracia que va a tener un receptor nuclear, y lo vamos a ver cuando veamos aparato reproductor, ¿no es cierto?, es que el receptor nuclear por sí tendría que estar en el núcleo de la célula, ¿vale? Pero lo normal es que el receptor nuclear esté acoplado a una proteína en el citoplasma. Entonces, cuando llega la hormona, por ejemplo, el estrógeno, cuando va a llegar va a remover esto, se va a unir acá y ahí finalmente lo va a trasladar hacia el núcleo. ¿Vale? Normalmente, la mayoría de las funciones son así. Bueno, igual acabo de hacer un spoiler porque lo vamos a tener en el video siguiente. Algunas hormonas, tales como aquellas que son insolubles en lípidos, como por ejemplo la oxitocina, no se pueden difundir a través de la membrana celular. En cambio, deben unirse a receptores en la superficie de la célula. Una vez que la hormona se une, que se considera el primer mensajero, activa una señal en cascada. Por ejemplo, cuando un receptor unido a la proteína G o GPCR se activa por medio del primer mensajero por fuera de la membrana celular, en el interior, una enzima, como la fosfolipasa C, hidroliza la membrana fosfolipídica PIP2 en IP3 y PAG, que son dos segundos mensajeros diferentes. Una vez que se forma, el IP3 se traslada desde la membrana celular a la membrana endoplasmática, en donde se une a un canal de calcio activado por IP3, liberando iones de calcio, un tercer segundo mensajero, en el citoplasma e induciendo cambios como la contracción muscular. En este sentido, una hormona es capaz de afectar a una célula sin siquiera haber ingresado en ella, activando una serie de procesos celulares según los ligandos y los receptores que están presentes. Ya la vía de señalización que ocurrió aquí, no necesito que lo memoricé, La pero sí que la entiendas. ¿Ya? Entonces, el efecto, ¿no es cierto? Finalmente, la hormona llega, ¿no es cierto? Y va a generar una vía de señalización. ¿Ya? Ese es el efecto que va a hacer. Bien, de las hormonas esteroidales hay que tener en consideración una cosa, que tienen como base de formación o de síntesis el colesterol. ¿Vale? Entonces el colesterol es lo necesario para poder producir la síntesis de estas hormonas. El colesterol se subdivide en el organismo en tres grandes vías: la producción de ácidos biliares, a pregnenolona o a vitamina D, que vamos también a ver la función de ella más adelante en una de las clases. Y la pregnenolona en esta se va a transformar o en glucocorticoide, mineralcorticoide o en andrógeno. ¿Vale? Estas hormonas, que son glucocorticoides y mineralcorticoides, se le van a llamar los corticosteroidales, y a las androgénicas, ¿no es cierto?, que van a ser sintetizadas principalmente en estrógeno, van a ser las hormonas sexuales. ¿Por qué principalmente en estrógeno? Porque para que pase testosterona es un paso más. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a tener entre sí estos tres grupos, los tres grandes grupos de hormonas esteroidales. ¿Se recuerdan, si es que saben, simplemente dónde se secreta el glucocorticoide y el mineralcorticoide? ¿No? No. Ya, en varias clases van a saber, ¿vale? Ya. Se van a acordar de que esto tiene que ser en la glándula suprarrenal, ¿vale? Y el andrógeno y el estrógeno, esto van a ser, que son las hormonas sexuales, ¿dónde van a estar secretadas? ¿En la gónada? En las gónadas, ovario y testículo, ¿no es cierto? Muy bien, pero el andrógeno también va a ser secretado por la glándula suprarrenal. Spoiler, entonces, la glándula suprarrenal
es la que utiliza principalmente el colesterol para la transformación hormonal. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? Aquí tienen otra... Bueno, aquí está especificado, por ejemplo, la cortisol suprarrenal, aldosterona, cortisol y la de dihidroepiandrosterona o DHA. ¿Vale? Y las otras glándulas, ¿no es cierto?, que son las gonadales, testículo y ovario, y también la placenta va a presentar lo que es progesterona y estrógeno, etc. ¿Vale? Entonces, principalmente estos tejidos son los que van a tomar el colesterol para sintetizar hormonas. Aquí está la imagen, ¿no es cierto?, de lo que decía el video, lo del colesterol, es simplemente para que tengan una idea más o menos de cómo se conforman las conformaciones que tienen las distintas hormonas, ¿vale? Simplemente para que lo sepan, no necesito que la identifiquen y que se la aprendan de memoria. Lo que sí necesito que sepan es que si uno le dice estrógeno o le dice testosterona o te dice cortisol o mineralocorticoide o aldosterona, es entender de que eso es una hormona liposoluble, ¿vale? Es una hormona esteroidal. Bien, lo que decíamos anteriormente, la hormona esteroidal cruza la membrana, son hidrófobas, traspasan la membrana y ellas van a actuar como primer mensajero, ellas van a ser el efecto. Aquí, por ejemplo, se van a unir a los receptores, ¿no es cierto?, y van a ir a tener una actividad más nuclear, ¿no es cierto?, que va a permitir la síntesis de proteína o la disminución de la expresión de alguna proteína en particular. ¿Ya? ¿Estamos bien, chicos? Sí. Las hormonas también pueden unirse a los receptores intracelulares, que son receptores de proteínas que se encuentran dentro de la célula diana, para alterar las funciones celulares. Primero, las hormonas solubles en lípidos, como la testosterona esteroide, se difunden fácilmente a través de la membrana celular de la célula endocrina de los testículos. Una vez afuera, en el líquido extracelular, estas hormonas se adhieren a las proteínas transportadoras para permanecer solubles, lo que es particularmente importante en el torrente sanguíneo acuoso. En la célula diana, la hormona liposoluble se desprende de la proteína transportadora y luego se difunde a través de la membrana celular. Ahora, dentro de la célula, se une a sus receptores hormonales intracelulares, en este caso, los receptores de andrógenos. Este complejo puede entrar en el núcleo y luego unirse a una secuencia de ADN específica llamada elemento de respuesta hormonal, que desencadena la transcripción y traducción de genes, regulando así la producción de ARNM y expresión génica. Bien. ¿Hasta el minuto alguna duda? ¿Todo ok? Bien. No sé si quieren hacer algún break ahora o no. Porque estoy viendo que hoy vamos bastante bien. ¿No? Ya. Súper. Entonces, sí. ¿Puedes explicar un poco más esto? ¿Cuál? No, como el que preguntó si iba bien. Sí. De verdad, yo siento que para mí no puedo explicar rápido. Muy rápido. ¿Y qué necesitas que... ¿En qué parte te quedaste o qué necesitas que explique otra vez? Como el anterior. Lo anterior que significaría lo de los receptores esteroidales, o sea, perdón, las hormonas esteroidales. A ver, las hormonas esteroidales entonces son sintetizadas a través del colesterol, ¿vale? Y son sintetizadas en algunas glándulas. Esas glándulas las vamos a ver en específico cuando veamos el sistema particular que vamos a ver, en glándula suprarrenal y cuando veamos la parte de las gonadas, ¿vale? Pero en sí, o en general, es el colesterol que se sintetiza para estas hormonas esteroidales, que van a tener el nombre como cortisol, o corticosteroide, o mineralocorticoide, que también lo vamos a ver más adelante, la particularidad de cada una de ellas. La gracia que tienen estas hormonas esteroidales es que tienen que ser transportadas a través de la sangre, a través de proteínas carne, ¿vale? Como son liposolubles, es necesario que vayan envueltas, por así decirlo, o que se vuelvan hidrosolubles, ¿no es cierto?, para ir a la circulación sanguínea.
Entonces, estas proteínas carrier lo que van a hacer es transportarla por la sangre hasta llegar a un órgano diana, ¿vale? En donde la proteína carrier va a soltar esta hormona, y esta hormona, como es liposoluble, va a atravesar la membrana plasmática. Ya acuérdate que la membrana plasmática es una capa, ¿no es cierto?, lipídica que recubre, ¿no es cierto?, o que aísla las células, ¿no es cierto?, del medio externo. Entonces van a entrar, y cuando entran son reconocidas por receptores nucleares, que llevan el nombre de receptores nucleares porque cuando se unen a la hormona, estos receptores viajan al núcleo, ¿vale? Y cuando están en el núcleo se van a unir a secciones específicas del ADN, en donde van a comenzar con la transcripción génica, o bien van a, o en algunos casos, no sé, igual pueden disminuir la expresión génica de alguna proteína. ¿Ya? Entonces, la gracia que tiene es que finalmente, por ejemplo, la testosterona, que es liposoluble, va a ser llevada a través de un carrier, va a llegar a su órgano diana, va a activar la transcripción de algunas proteínas. Y, por ejemplo, para mí lo lógico sería pensar que en el músculo aumenta la masa muscular. ¿Qué quiere decir? La miosina lo más probable es que tenga una regulación, ¿no es cierto?, por el receptor nuclear de la testosterona, o sea, androgénico se llama en ese caso, y va a permitir la secreción del miocito. ¿Ya? Eso. Esto es general, no lo veamos todavía específico, porque específico lo vamos a ver cuando veamos cada uno de los grupos y de los ejes, ¿vale? Sí. Profe, consulta a los transportadores, ¿cómo saben cuándo soltar la hormona? Es simplemente por... No, lo que pasa es que en estricto rigor, lo van soltando y lo van soltando y lo van juntando, lo van soltando y lo van juntando, o sea, se van uniendo y se van soltando. Y es cuando cuando cruza la membrana, por ejemplo, y se unen al receptor, ya la transportadora no cumple efecto. Pero si pudieran entrar y volver a salir, ¿no es cierto?, o no hay efecto, se siguen uniendo y la siguen llevando. Yeah. La gracia que tiene que llevar, o la gracia que tiene que tener una proteína transportadora es que la pueda soltar. ¿Vale? O sea, se puede unir o se puede soltar. ¿Ya? Yeah. Mira, en realidad acá en el sistema fisiológico y el sistema acuoso y todo es probabilidad. Puede que se hayan soltado antes, pero no tienen efecto. O no es algo tan específico como que alguien le diga en una bici y le quiso suéltala que aquí vamos a hacer efecto. Ya. Pero por ejemplo, ¿no tiene curvas de disociación como la hemoglobina? ¿No? No hay curva. Ya. No, porque lo que sí se te regula bastante y que lo vamos a ver es que, por ejemplo, si hay un aumento de proteínas transportadoras, hay menos efecto de esa hormona. Ya. Porque en sí también en general, y lo vamos a ver también, por ejemplo, hay algunas hormonas esteroidales o unas hormonas sexuales en las cuales en el perfil clínico vamos a ver la que está unida a proteína y la que está suelta. Y uno va a decir, claro, pero está suelta y es hidrosoluble. Claro, hay una parte sí que está suelta. Ya. Y esa parte suelta podría irse unida a albúmina, que está unido así como pegada, o sea, como que la arrastró la albúmina, ¿no es cierto? No es específica, entonces se suelta muy rápido. Ya. ¿Vale? Pero siempre hay que pensar, bueno, esto es un sistema dinámico, hay que sí y hay que no. Va a haber suelta y va a haber unidad, pero la mayoría es eso. Ya. ¿Vale? No sé si tienen más consultas o dudas, chicos. Ya. Entonces ahora vamos a ver cómo se controla la secreción de estas hormonas. Ustedes ya habían dicho un poco, ¿no es cierto?, que el sistema es como un feedback, etc. Muy bien. Entonces tenemos que los sistemas endocrinos van a ser regulados, ¿no es cierto?, por la respuesta. Ya dijimos que era un medio, que era la regulación, la homeostasis, ¿no es cierto?, del medio externo. Entonces tenemos ese estímulo, ¿no es cierto?, y van a empezar a regularse. Vamos a ver de que van a tener distintas regulaciones, como el eje hipotalámico hipofisiario, que lo vamos a ver mañana, ¿no es cierto?, en donde vamos a ver de que son dos partes muy importantes en las cuales van a estar subdivididas, ¿no es cierto?, en unas hormonas, en las hormonas liberadoras y en las hormonas estimulantes, ¿vale? Y eso va a su vez, van a liberar hormonas que van a ir a tejidos específicos que van a separar o van a liberar, ¿no es cierto?, algunas otras hormonas. Entonces, finalmente, ¿cómo se va controlando? Es a través de la reacción que va a tener el organismo, ¿no es cierto?, frente a los estímulos externos.
Por ejemplo, mayor cantidad de luz, ya lo habíamos dicho, la ingesta de comida, por ejemplo, el aumento de glicemia en sangre, etc. ¿Ya? Bien, este va a ser el eje que vamos a ver en clases y lo vamos a ver la otra semana. ¿Por qué? Porque nosotros vamos aquí está como por uno de los ejemplos donde está más detallado todo, que el estímulo ya puede ser interno o externo, ¿cierto? Va a ser traducido a través del sistema nervioso que va a permitir la liberación de neurotransmisores y esto va a permitir la liberación de hormonas en el hipotálamo. Esto lo vamos a ver mañana, ¿vale? Pero que tengan en consideración esto. Hay hormonas que son liberadoras, hay hormonas que son estimulantes y estas hormonas estimulantes van a ir a ciertos tejidos particulares o a glándulas particulares para liberar otras hormonas, ¿ya? Por ejemplo, mañana vamos a ver cómo se comunica la parte del hipotálamo con la parte de la ADN hipófisis que va a secretar las hormonas estimulantes y cómo se van a secretar. Y mañana vamos a conocer todos estos ejes que vamos a ir describiendo clase a clase. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Ya estamos hablando de la introducción de endocrino, lo que es una hormona, lo que es un receptor, lo que es señalización. Y mañana vamos a hablar de hipotálamo y hipófisis para empezar a definir cada uno de los ejes, porque cada uno de esos ejes lo vamos a estudiar. ¿Vale? Exceptuando uno particular, bueno, son dos particulares que no funcionan con este eje neuroendocrino que se le llama, que sería el de la insulina por parte del páncreas y el de la regulación del calcio por parte de la paratiroides. Ya esos dos ejes que vamos esas dos funciones endocrinas que vamos a ver durante las clases son las que están separadas de este eje neuroendocrino. ¿Ya? Eso simplemente, para que tengan la idea. Bien, ¿y cómo se regulan? Principalmente, como habían dicho, ¿no es cierto? Feedback negativo. ¿Cuál es la gracia que tiene un feedback negativo? Vamos a tener dos tipos, la de respuesta fisiológica y la del eje endocrino. Esto lo vamos a repetir miles de veces, así que si lo ven recién ahora o lo vienen conociendo ahora, lo están conociendo ahora, lo vamos a repetir muchas veces. ¿Por qué? Tenemos las neuroendocrinas hipotalámicas que van a entregar una hormona liberadora, que esta va a ir a la ADN hipófisis, ¿no es cierto? Y esta va a enviar una hormona trópica o estimulante que va a ir a una glándula endocrina periférica a liberar esa hormona hacia el órgano diana para tener el efecto fisiológico. Pero ojo, porque con el efecto fisiológico no se apaga la señal, sino que lo normal es que se apague la señal a través de la hormona secretada por la glándula endocrina periférica. ¿Ya? Ejemplo clásico. Parece que está el siguiente día. Ejemplo clásico lo vamos a ver el siguiente día. Pero aquí sí necesito que tengan, estén pensando para mañana en la clase, porque vamos a hablar lo que es una hormona liberadora y vamos a lo que es una hormona estimulante. ¿Ya? Para ver cuál es la definición, para ver dónde es la secreción y ver en este eje en dónde estamos trabajando. Y cuando hablamos de una retroalimentación negativa regulada por respuesta fisiológica, vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo clásico va a ser aquí el de la insulina. Entonces tenemos el efecto fisiológico, ¿no es cierto? Por ejemplo, que aumenta la glucosa, va a ir a la glándula endocrina que va a sensar que los niveles de glucosa aumentaron, va a secretar esta hormona, va a ir hacia los órganos dianos, ¿no es cierto?, para que el efecto fisiológico sea disminución de la glicemia, y cuando baje la glicemia ya va a parar este ritmo. En realidad lo va a dar vuelta, porque aquí vamos a estar con la célula beta y después vamos a estar con la célula alfa. No solamente insulina, sino que también glucagón, y se va a ir ajustando, ¿no es cierto?, lo que es los niveles de glicemia en el organismo. ¿Ya? Entonces tenemos aquí la idea es el feedback negativo o retroalimentación negativa por efecto fisiológico o por efecto eje endocrino. ¿Ya? La producción hormonal está regulada por una serie de factores, como otras hormonas. La activación del sistema nervioso y los estímulos humorales, que son cambios en la concentración que ocurren en los líquidos extracelulares, como la sangre.
En la mayoría de los casos, la retroalimentación negativa evita la producción excesiva de hormonas, un ciclo que comienza con un estímulo, induciendo la liberación de una sustancia en particular, como una hormona, para mantener un cierto nivel, antes de disparar una señal que resulta en una disminución y la posterior liberación de la hormona. Por ejemplo, un aumento en los niveles de glucosa en la sangre libera la hormona insulina del páncreas al torrente sanguíneo, llevando insulina a las células de todo el cuerpo. La insulina luego hace que las células absorban glucosa, lo que reduce los niveles de azúcar en la sangre y, a su vez, le indica al páncreas que deje de producir insulina. Ya, ese por ejemplo es el efecto de, o sea, con un efecto fisiológico. ¿Ya? Bien, no sé si tienen consultas o dudas. Bien, acá por ejemplo hay un ejemplo del efecto el eje endocrino, ¿no es cierto?, que tenemos. En el hipotálamo se va a liberar TRH, que va en la de la hipófisis, ¿no es cierto?, a liberar TSH. La TSH es específica estimulante de la tiroide, ¿no es cierto? Entonces la tiroide va a secretar sus hormonas, que se las presento, T3-GT4, y esta T3-GT4 va a hacer su efecto fisiológico en el músculo, en el hueso, etcétera, donde en realidad estén los receptores para reconocer estas hormonas. Pero en sí, estos niveles de T3-GT4 van a ser las que van a estar regulando el feedback negativo, ¿no es cierto? Porque están diciendo, ya aumentamos, entonces ahora hay que disminuir la liberación y la estimulante. ¿Ya? Aquí lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos la hipófisis, la ACTH libera el glucocorticoide, la glándula suprarrenal, la inhibición, ¿no es cierto? La respuesta negativa tanto en la hipófisis como en el hipotálamo, mientras tanto el cortisol va ejerciendo su efecto en los otros órganos. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que a través de la secreción de la hormona y tenemos el efecto y tenemos la regulación, ¿ya?, de la glándula periférica. Y si tenemos feedback negativo, vamos a tener el otro feedback que va a ser el positivo. El positivo entonces lo que permite, ¿no es cierto?, es que el efecto siga, continúe. Uno de los efectos principales va a ser este. ¿Cuál sería? De la oxitocina para el parto, ¿no es cierto? Lo que permite, ¿no es cierto?, finalmente es la salida, ¿no es cierto?, del feto o para que sea recién nacido. Entonces, claro, las mismas contracciones son las que van a estar estimulando para que siga, ¿no es cierto?, la secreción de oxitocina, para que siga la contracción uterina, ¿sí? Hasta que llega un momento en que el útero colapsa, porque ya salió el bebé, ¿no es cierto?, ya no hay más contracción. La placenta, que todavía está el alumbramiento, que significa sacar la placenta y el útero ya queda completamente contraído, entonces ya no hay otro efecto, no hay otro estímulo para contraer. ¿Ya? Entonces ahí se termina el estímulo y se acabó el efecto. ¿Qué otro efecto de feedback positivo conocen? El del amamantamiento. Correcto, el de la glándula mamaria, ¿no es cierto?, para el amamantamiento. ¿Vale? El mismo estímulo de succión va a ser el que va a empezar a generar, ¿no es cierto?, la producción de leche. Muy bien. Y tenemos, en algo no menor, la excitación mixta, que va a ser particular de algunas de las glándulas, ¿no es cierto?, que ya hemos visto o que vayamos a ver, que ya vamos a ver en la próxima clase. Esta en particular es la glándula suprarrenal. Se las presento. Tiene una corteza y tiene una parte medular. La gracia que tiene es que la corteza es donde están secretadas las hormonas esteroidales, el corticoide, el glucocorticoide, ¿no es cierto?, y los andrógenos o la DHA, ¿vale? Y la parte medular va a secretar adenosina y noradrenalina. La gracia que tiene eso es que la noradrenalina y la adrenalina son secretadas principalmente a través del sistema nervioso, ¿vale? Mientras que la parte de la corteza, que la vamos a ver en su profundidad en clases, es a través del sistema endocrino, ¿vale? ¿Qué es lo que logra con esto la glándula suprarrenal? La glándula suprarrenal logra una respuesta inmediata y una respuesta prolongada.
¿vale? La glándula suprarrenal es la glándula que tenemos nosotros para poder sobrevivir. ¿Ya? Dato free. Se supone que cuando se empiezan a adiestrar a los perros, que son originarios de los lobos, ¿ya? Lo más probable es que hayan sido lobos con una alteración de la glándula suprarrenal. ¿Por qué? Porque no le tenían miedo a los humanos. La glándula suprarrenal es la que te mantiene en alerta. Entonces, si estás con glándula suprarrenal, entonces en estricto rigor tendría que haber alguna falla aquí, cosa de que no haya tenido tanto miedo para acercarse al humano, hasta que vio que ya era conveniente acercarse al humano, porque finalmente era una cosa de, ¿no es cierto?, de pasando y pasando. Yo cuido, protejo y todo, y tú me das alimento y hogar. Y ahora no, ahora ya están tirados en la casa. O sea, no cuidan nada. Yo tengo 5 años. Ahí está. El alarma cuando suena y son buenos relojes, palambre, clavadito a la hora que comen, eso sí que yo no me paso, no puedo. Ya, entonces tenemos este tipo de glándula que es particular con esta, que va a ser de la excitación mixta, ¿vale? Entonces tenemos sistema nervioso, respuesta rápida e inmediata, y después una endocrina, no sé qué es más prolongada. ¿Sí? Bien, no sé chicos si tienen más dudas o consultas. ¿No? Ya. Un ejemplo, el ejemplo particular que les acabo de dar de la glándula suprarrenal es, por ejemplo, esto, el estrés. Entonces lo que va a hacer es, a través del eje hipotalámico coficiario, ¿no es cierto?, va a liberar algunas hormonas para que tengan respuesta en el cortisol, pero en la corteza suprarrenal, ¿no es cierto?, pero la médula adrenal, también el hipotálamo, a través del sistema nervioso, va a hacer la liberación de algunas otras hormonas. Por ejemplo, la adrenalina y noradrenalina. De la corteza adrenal vamos a tener el cortisol, ¿no es cierto?, y la aldosterona, y vamos a tener los efectos que van a ocurrir. Si se fijan, y eso lo vamos a aprender durante las clases, todos estos efectos que van a ocurrir, lo que van a permitir, ¿no es cierto?, es la respuesta al estrés. Por eso es que se dice también que cuando hay un estrés prolongado, ¿no es cierto?, los niveles de cortisol están aumentados, porque el estrés se mantiene y la respuesta prolongada endocrina va a ser la liberación de cortisol. ¿Vale? La gracia que tiene esto, y no sé si se conoce el término firefly. ¿Sí? Bueno, muy bien. Correr, ¿no es cierto?, es en el minuto en donde es correr o escapar, ¿no es cierto?, y esto fue lo que hizo el lobo y se convirtió en perro, y esto es lo que hemos hecho nosotros para sobrevivir cuando viene, no sé, iba a decir esas cosas, pero bueno, en realidad cuando uno tenía que sobrevivir, ¿vale? Todo esto, ¿no es cierto?, es una respuesta en conjunto, tanto de la nerviosa como de la parte endocrina. Y en este minuto nosotros, el firefly es muy del símil al ejercicio sin el factor del miedo. Es decir, el ejercicio nos permite mantener este estado de alerta. ¿Por qué? Porque tenemos que aumentar hay que aumentar el riego vascular hacia los músculos para tener los músculos, ¿no es cierto?, listos para llegar y correr, por así decirlo, obviamente, pero no es necesario correr a menos de que trabajen con alguien que tengan algún gimpro o algún coach que sea medio así que de miedo, y ahí ya están juntando el miedo junto con el ejercicio. ¿Vale? Esa sería un poco la gracia al día. No sé si tienen consultas o dudas. ¿No? ¿No? Vale. Vamos a hacer un descanso, 15 minutos, a las 12 volvemos y ya estamos casi terminando lo que yo les quiero entregar como de clase, pero después tenemos algunos ejercicios para repasar la materia. ¿Vale? Después de eso les voy a entregar el resumen completo, les voy a explicar el resumen completo de lo que vimos, de lo que tienen que ver de estudiar, y ya terminamos. ¿Vale? Bien chicos, nos vemos a las 12 entonces. Bueno, lo que refiere un poco la función que van a tener algunas hormonas, si bien yo ya les comentaba, ¿no es cierto?, que las hormonas liposolubles van a entrar y
a señalizar a través de receptores nucleares, como la aldosterona, por ejemplo, también se han visto que van a tener algunas reacciones, o sea, algunas señalizaciones a través de efectos de mensajeros secundarios, ¿no es cierto?, que serían hacia el citosol. Es decir, aquí no es un blanco y negro, sino que efectivamente es como un poco de matices, ¿no es cierto? Pero sí, en general vamos a hablar de que las hormonas esteroidales son el efecto principal o inmediato va a ser por receptores nucleares, mientras que las hidrosolubles o proteínas, ¿no es cierto?, van a ser a través de receptores de membrana, ¿no es cierto?, a través de vías de señalización. ¿Les queda claro? Qué bueno. Bien, consulta. Ahí les va a llegar la actividad. Pueden hacer clic en la imagen, ¿vale? Y en la imagen ahí les va a agrandar. Y la pregunta es la siguiente: en una administración de cortisol exógeno, ¿cómo se encontrarían los niveles de cortisol endógeno, ACTH y CRH? ¿Qué creen ustedes? Vayan respondiendo ahí. ¿Estamos? Ya. Vamos a ir viendo entonces. Vamos a elegir una al azar. Dice, bajos, dice, por feedback negativo producido por la administración de ahora ahí va. Ambos serán bajos, dicen aquí. Acá hay otro que dice, con cortisol exógeno el cuerpo inhibe el eje, baja el cortisol propio, la CTH y baja la CRH. Es decir, con la administración de cortisol exógeno, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué dicen ustedes entonces? Feedback negativo. Baja la concentración de, baja la CTH y la del cortisol exógeno también baja, ¿cierto? Porque estamos dando cortisol exógeno. ¿Sabes qué es exógeno? Sí, que viene de la pared. Genial. ¿En dónde ocurre esto? ¿Cuándo ocurre el cortisol exógeno agregado? ¿En qué situación clínica? ¿Ustedes tienen una idea que hay administración de cortisol exógeno? Ni idea. Soy sincero. ¿Ah? Alergia, por ejemplo, porque va a estar relacionada con respuesta inmune. Los corticoides, correcto. Cuando es la administración, por ejemplo, de terapia por corticoides, ocurre. ¿Ya? Y también algunos andrógenos también cuando se entregan de la infección. Pero bien, muy bien. Entonces es más o menos esto, ¿no es cierto? ¿Cómo se inhibe? Aquí, ¿qué pasaría si, ¿no es cierto?, si el cortisol está aumentado? Entonces, es un problema, por ejemplo, hipotalámico de hipersecreción secundaria, ¿no es cierto?, en donde se va a ver alterado, por ejemplo, aquí está aumentado CRH, ACTH y el cortisol, pero aquí hay problemas del hipotálamo. El hipotálamo
Si tenemos un problema en el hipotálamo, lo que vamos a encontrar es un aumento del CRH que va a estar estimulando la CTH y que a su vez va a estar estimulando el cortisol. Pero si tuviéramos una alteración en la hipófisis, ¿no es cierto?, lo que vamos a encontrar es de que aumenta el CTH, aumenta el cortisol, este va a estar negativo y disminuiría el CRH, pero no el CTH, considerando que el problema estuviera aquí. ¿Ya? O sea, ¿a qué voy? Que a través de esto nosotros podemos identificar dónde está aquel problema. ¿Vale? Lo vamos a ver en la próxima clase con mayor detalle porque vamos a definir un efecto primario, un secundario, un tercero y a nivel central. ¿Sí? En las personas con Gucci, Mucho cortisol. Porque tiene mucho cortisol. Pero tú no sabes si vas, o sea, la observación clínica va a ser el CACH, pero tú no sabes si es por aumento del CTH por la glándula suprarrenal o ACTH exógeno, porque hay unas moléculas que se parecen mucho, entonces lo que van a hacer es estimular la hormona, perdón, la glándula suprarrenal. ¿Vale? Pero ahí lo vamos a ver en las siguientes clases. Bien, la actividad entonces de ahora va a ser relación de pares. Tienen 5 minutos, yo creo que es tiempo suficiente, van a ver los pares y van a ver los términos, entonces ahí vayan viendo cuál corresponde, los van tratando, este con este con este, ¿vale? Ya, la mayoría ya está listo, ¿no? Ya, entonces vamos a ver los pares. Bien, entonces, corteza suprarrenal, ¿sí? Este sería el que... Baja, perdón. Ahora sí. Bien, entonces tendríamos la corteza suprarrenal, ¿sí? Cada parte de la histología del testículo, el páncreas, ¿no es cierto? Acá está representado el sistema excretor, ¿me quedó claro con esto? Sí. Súper, qué bueno.
Y acá el sistema endocrino, ¿no es cierto? La vascularización. Hormonas esteroidales, parecido al cortisol. Receptor nuclear, que va a su efecto, ¿no es cierto?, directamente hacia el núcleo. Acá está la señalización, y ya lo mismo que son las vías de señalización, ¿no es cierto?, de las hormonas, que son hidrosolubles. Biología del ovario, estos son feedback negativos. Hormonas tiroides, que bueno, estas las van a ir conociendo, y un feedback positivo. ¿Sí? ¿Chicos tienen alguna duda o consulta hasta el minuto? No. ¿No? Bien. Esta es la misma demo de la Nearpod. Yo necesito que me mande un mail la delegada para que me recuerden de que les tengo que mandar toda la información. Entonces yo les va a llegar el link para estas diapos y ustedes van a ir a su ritmo, ¿vale? Les va a hacer las preguntas, van a tirar los videos y para que las puedan consultar hasta el día de la pregunta, ¿vale? Bien, súper. Tengo más actividades que necesito para ver que las repasemos, y una de ellas es esta. Por favor, vayan viendo, es un puzzle, o sea, es un crucigrama con las principales definiciones para que las vayan completando, porfa. Tiene el tiempo y el puntaje. Así que sí, se comenzará en gigante ahí. Juan. Está entretenido. Muy complicado. Casi. Vamos a resolver uno de entre todos y me van gritando. Me van gritando la. ¿Vale? Una forma de mariposa. Ah.
Ya. ¿Estamos? Ya, súper. Entonces, a ver, lo vamos a resolver. ¿No? Ya. ¿Estamos? Ahora no cruce secreto hormonas de la sangre. Igual les mando los links de todas las. Les voy a mandar los links de todas las actividades que hemos hecho en todo caso, igual para que después las puedan volver a repasar. ¿Estamos? Listo. Ya, voy a partir. Comenzamos. Sustancia química producida por glándula endocrina. Bien. Órgano que produce y secreta hormonas hacia la sangre. Glándula endocrina situada en la base del cerebro y controla. ¿Ah? Forma mariposa. ¿Ah? Bien. Hormona producida en el páncreas que regula el nivel de glucosa en sangre. Ya, que se lo saben ya. Hormona esteroidal. Hipo. Uy. Muy bien, chicos. Ya, bueno, aquí hay algunos de los términos, igual los vamos a ir viendo en mayor detalle a medida que vayamos avanzando con las partes de los ejes, ¿vale? Lo último que les quiero, vamos a terminar con un Kahoot, ¿vale? Que va a ser también resumen de la clase, que lo vamos a hacer ahora, pero antes de ello les quiero comentar, no sé si es que conocen los videos yo se los mostré, pero no lo conocían, ¿no? No. Ya, bien. Entonces, explicarle un poquito. ¿Conocen la página de la biblioteca? Sí. ¿No es cierto? Se van acá a bases de datos, ¿ya? Y fíjense que por lo menos yo creo que para la asignatura y esta, aquí está en la parte de los videos, y la otra es la Clinical Key Student, ¿vale? La Clinical Key, el problema está en que yo lo tengo abierto aquí, pero como yo estoy con mi perfil de profe, el del banco de preguntas es el más importante, es el que más podría servirles como a modo de estudio desde aquí de la asignatura. En disciplina, o pueden hacerlo en disciplina o en aparatos. Si es en aparatos, por ejemplo, vamos a seleccionar el endocrino y aquí van a aparecer algunas preguntillas, ¿vale? ¿Qué hormonas se intentan hacer? Entonces, claro, lo que pasa es que a mí me permite copiar y pegarla. A ustedes, lo más probable es que con perfil de estudiante les permita contestarlas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí esta, ¿qué hormonas secretan células para A? ¿Qué hormonas secretan para aquí me aparece la pregunta y aquí me aparece la respuesta y me da la explicación y hay alguna dificultad. Entonces yo creo que para ustedes, bueno, si les aparece igual que aquí, bueno, la idea es que quizás copien las preguntas o que uno podría copiarlas y mandarle al resto del curso o dividirse entre ellos las preguntas y poder... ¿Vale? Estas están todas igual verificadas, así que la mayoría de aquí son esenciales como y están correctas, y están formuladas de forma correcta. Y la otra que les decía, la Yobe, que finalmente es la página de los videos. Tendré que cargar completa la de cargar mi perfil. Sí, aquí están los de los perfiles y fíjense que acá van poniendo lo que quieren. Yo le voy a poner endocrino
Y hay de todo acá, de investigación, les sirve para todas las materias porque hay videos de todos lados. A nosotros como profesores nos llegan invitaciones de ellos para crear videos de cosas que nosotros hacemos, por ejemplo en web, se pone una PCR, etcétera, ¿vale? Entonces, normalmente, o sea, eso todo se sube acá. Acá también hay preguntas para que lo puedan ver, ¿vale? Y la mayoría de ellos, si bien el video, por ejemplo, aquí va a tirarlo a inglés, simplemente la mayoría de ellos, no todos eso sí, pero la mayoría de ellos uno puede seleccionar el idioma, el audio en español o puede que tenga subtítulos en español, ¿vale? Se van a tener que meter con la cuenta de la U, ¿vale? Para que este, por ejemplo, pertenece a un libro que se llama Introducción a la base biológica de la psicología, pero por ejemplo, la explicación del sistema endocrino es dos videos que yo saqué ahí. Bueno, demora en cargar un poco, pero... Vale, y por aquí está el texto, que está en español. Originalmente puede estar en inglés, pero lo pueden poner en español. Y acá la parte del idioma, cuando lo colocan aquí, está compuesto de va a aparecer en inglés, pero ahí lo pueden cambiar en español o le pueden poner para las funciones ¿vale? corporales. Estas hormonas circulan por el torrente sanguíneo, se adhieren a receptores celulares específicos y desencadenan respuestas celulares como la división celular, la secreción de mensajeros secundarios o la expresión genética. Algunas de las principales glándulas endocrinas incluyen la pituitaria, la tiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas y las gónadas. La glándula pituitaria cumple un papel crucial en la regulación de la secreción de hormonas de otras glándulas del cuerpo y está controlada por el hipotálamo. Secreta varias hormonas, incluidas las hormonas del crecimiento, la oxitocina y las endorfinas. La glándula tiroides libera hormonas que controlan el crecimiento, el metabolismo y el apetito. Las glándulas suprarrenales producen hormonas como la epinefrina y la norepinefrina, que son vitales para las respuestas al estrés. El páncreas es crucial para la regulación del azúcar en sangre, liberando insulina para reducir la glucosa en sangre y glucagón para aumentarla. Por último, las gónadas producen hormonas sexuales cruciales para las funciones y comportamientos reproductivos. Los ovarios femeninos secretan estrógeno y progesterona, mientras que los testículos masculinos producen testosterona. Bien, ahí se pueden meter y ahí pueden buscar información lo que les vaya a comer. ¿Vale, chicos? Bien, entonces terminamos con las la última actividad y después viene el resumen y ya está. Vamos a poner acá está el código QR. Perdón. Vamos a poner con la liga. ¿El QR es más fácil? Sí. Voy a borrar la lista de términos. Ya, ¿estamos todos? No.
¿Estamos? Ya, vamos a ir. Estamos ya. Vamos. Bien, primera pregunta. ¿Ya lo conocen en el Kahoot? Sí. Identifique la glándula endocrina número 3. Profe, póngalo en grande, no veo nada. Ah, ¿cuál es la otra? La tiroides, muy bien. Ahora viene otro. La 2. Acá. Hipófisis, muy bien. Sí. Vamos. La 6. La 6 es esta. Profe, ¿cuál es la 6? Se ve re chico, ¿no? Páncreas. Ya, muy bien. Bien, una célula diana refiere a una célula que secreta una hormona, es insensible a una hormona, es sensible a una hormona, degrada una hormona. Es sensible a una hormona, muy bien. Muy bien, muy bien. Una hormona esteroidal se sintetiza a partir de los triglicéridos, proteínas con anillos pirrólicos, los triglicéridos y el colesterol. El colesterol, muy bien, muy bien. ¿Tienes tilín? Ah, muy bien. Yo también soy ciudadana. Uno de los órganos donde se sintetizan las hormonas esteroidales es la glándula renal, el páncreas, la glándula suprarrenal o el hígado. No sé, La glándula suprarrenal, ya lo dijimos, lo habíamos dicho, la glándula suprarrenal, muy bien. Una glándula mixta es la glándula suprarrenal, el páncreas, la placenta, el hueso. Ah, esto ya está aquí ya. Y la 8, vamos, la 8. Una hormona esteroidal activa un receptor de membrana, un segundo mensajero, una cascada de señalización, un receptor ¿Qué pasa? Digamos que fue el juego. ¿Se entiende la respuesta? ¿Se entiende? Sí, la respuesta se entiende, sí. Vamos a la última. La última. Un órgano que tiene una activación independiente del eje hipotalámico-hipófisis es vestíbulo, páncreas, glándula suprarrenal o paratiroide. ¿Qué pasa con el tiempo? Páncreas y paratiroide. ¿Vale?
¿Cómo así? El tiempo en esa última. Bien. Es como pato, pero táctico. Bien, chicos, un poco como resumen entonces de lo que hemos visto. Entonces, vimos lo que significaba el sistema endocrino, ¿no es cierto? Definimos glándula, hormona, órgano diana, ¿sí? Que la comunicación para que haya entre ellos, la glándula tiene que secretar una hormona que se secreta hacia el torrente sanguíneo, hacia un órgano diana que tiene que tener un receptor, ¿no es cierto?, específico para que reconozca a esta hormona. Estos receptores pueden ser de transmembrana o nucleares. Los de transmembrana, ¿no es cierto?, van a corresponder a hormonas que son hidrosolubles y van a generar una vía de señalización donde hay efectos en la célula. Mientras que las hormonas esteroidales van a cruzar la membrana plasmática, van a ir a los receptores nucleares y van a ir principalmente a activar, hacer una activación génica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, teníamos tres tipos de hormonas esteroidales, proteínas o aminosídicas. El tipo de control que iba a haber, ¿no es cierto?, es a través del eje endocrino, que era hipotálamo hipoficiario, ¿no es cierto?, o también por efectos fisiológicos. Y también había feedback, ¿no es cierto?, del control del tipo negativo y del tipo positivo. ¿Sí? ¿Estamos ok? ¿Consultas o dudas al respecto? ¿No? Ya. ¿Qué les pareció la clase? Buena. Yo soy profe de la comunicación, me encantan los juegos y aparte soy, a ver, es que en mi clase por lo menos yo trato de volver a repetir los términos porque si a alguien no le quedó claro, una segunda vez nos podría ayudar, etcétera, ¿vale? Por eso los ejercicios y están cuando tengan dudas, etcétera, ¿ya? Bien, chicos, éxito y mañana, suerte la prueba mañana de Amato, voy a estar yo con la profesora Alejandra y después ya tenemos ya, eso. Y después tenemos la clase que ya vamos a ver el equipo talámico hipoficiario y ya nos vamos a entrar un poquito más en la historia del endocrino, ¿vale? Ya chicos, que les vaya muy bien, éxito.